¿Qué tal, criaturas de la noche? Espero que se le estén pasando muy bien. Sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo y servidor Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. ¿Qué tal, criaturas de la noche? ¿Cómo se la estén pasando? Espero que muy bien. Y bueno, pues aquí de nueva cuenta su servidor Román Hernández, poeta de la noche. Aquí empezando con una nueva reseña y dándoles la más calurosa bienvenida a todos ustedes a este canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, ciencia ficción, fantasía y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Y por supuesto que también les adelanto que el próximo mes de septiembre vamos a empezar con, obviamente, el tema favorito, literatura de terror mexicana. Así que para que no se lo pierdan, ya estén al pendiente. Y nuestra siguiente reseña tiene que ver con el regreso a clases. Así es, regresamos a esa tortura, a todos aquellos que somos docentes, en atender alumnos. Y bueno, pues también los alumnos que tienen que aguantar a los maestros. Empieza el nuevo ciclo donde varios alumnos intentarán sobrevivir a sus maestros o viceversa. Los maestros tratarán de sobrevivir a todo el chiquillar. Y bueno, nuestra siguiente reseña pues justamente tiene que ver con el regreso a clases. Imaginen ustedes a un alumno aventajado, un alumno muy inteligente que no solo es capaz de sacar buenas calificaciones, también tiene capacidad de torturar y aniquilar a otros. Y por si eso fuera poco, pues también por el otro lado tenemos a usted, lector. Imagínese que a usted lo acusan de un delito y es trasladado a prisión a cumplir cadena perpetua. ¿Qué es lo que usted está dispuesto a hacer con tal de escapar de esta prisión? Pareciera que son dos reseñas distintas, pero en realidad las dos forman parte de un mismo libro. Y se trata de Las Cuatro Estaciones, de un autor que hemos hecho reseña anteriormente, el McDonald's del terror, Stephen King. Empecemos con la reseña de estas dos novelas cortas. El libro hace referencia a las estaciones, principalmente primavera y verano, y en otro número se encontrarán otoño e invierno. Cada una de estas historias está relacionada con estas estaciones, pero no por eso significa que ambas historias tengan que ver exclusivamente con estas temporadas, sino historias de suspenso, terror psicológico, drama, que tiene que ver el desarrollo con estas estaciones. Pero el tema principal que se explora en estas dos historias se trata de la perversión en el ser humano. Y es que una vez más Stephen King nos demuestra su talento en el desarrollo de personajes perversos que terminarán las historias relacionándose y desarrollándose sobre ellos. Así que hablemos primero de la novela corta Primavera, Esperanza Eterna. Esta historia es narrada en primera persona por un prisionero que contará la historia de Andy Dufresne, un contador que ha sido acusado del homicidio de su esposa y es condenado a cumplir cadena perpetua en una prisión en donde tratará de sobrevivir tanto a los maleantes, a otro tipo de criminales, pero también a un tipo de criminal que no se encuentra necesariamente detrás de las rejas, sino del mismo director encargado de esta prisión. Así que Andy Dufresne hará lo posible por tratar de sobrevivir en este mundo corrupto, este mundo lleno de personajes criminales, perversos, dispuestos a acabar con su vida, pero también con otros que estarán dispuestos a ayudarlo. Bueno, en la novela corta Esperanza Eterna, como había comentado, el personaje principal contará la historia de Andy Dufresne, que por supuesto el personaje principal no se quedará atrás, ya que su historia consiste en que se va a relacionar con Andy Dufresne, este prisionero que anteriormente era un contador y al ser acusado de este homicidio,
pues va a ser condenado a cadena perpetua, y a través de las mismas palabras de este prisionero nos narrarán las experiencias más, ahora sí, más infrahumanas, tal como encerrar a las personas, en este caso a los prisioneros, a una celda sin luz, con escasos alimentos, sin contacto humano alguno. Es completamente tenerlos reservados en estos cuartos oscuros, que honestamente se me olvidó el nombre, pero son celdas de castigo. Bueno, si de por sí la prisión es un castigo, se trata de que todo prisionero que rompa códigos de comportamiento dentro de la prisión son condenados a, bueno, no van a pasar el resto de su vida, pero sí duran una temporada en ese tipo de celdas donde no tienen luz, están expuestos al frío, a la humedad, sin contacto humano, pues ahora sí al borde de la locura. Y que, bueno, Andy Dufresne también pasará también por esa suerte de castigos. Y en esta historia lo interesante es ver cómo se desarrolla no solamente la historia, sino todo lo que es la ambientación dentro de una prisión, en lo cual una vez más Stephen King nos demuestra que los verdaderos monstruos no solamente son los fantasmas, los demonios o los asesinos, sino aquellos que representan la ley, en este caso el director de esta prisión, ya que Andy Dufresne, de sin querer queriendo, terminará siendo también víctima de este director, por lo cual aquí vemos la contraparte, tanto de criminales que están dentro de las celdas, como criminales que trabajan en el sistema de justicia, y ahora sí ya no sabes ni cuál de ellos es peor. Y al momento de que digo de que Andy Dufresne es víctima de este director, lo digo en el aspecto de que terminará manipulado por él y chantajeado para que haga lo que él indique. Y eso es parte de lo que les comento, no sabemos cuál de los dos es peor, si el criminal que está tras las rejas o el criminal que trabaja en el sistema de justicia, y que en un momento también el estar en estos ambientes se termina contagiando también esa perversidad, y uno que puede ser inocente terminará también cometiendo los peores crímenes o algún delito con tal de sobrevivir en ese mundo completamente corrupto. Un sistema de justicia que supuestamente está para corregir el comportamiento de los criminales, pero lejos de ellos los vuelven todavía peores. Ahora sí, como había una frase aquí en México, que entran como rateros y terminan saliendo como sicarios o los peores criminales. Y más allá de una simple historia de ficción, una historia que se liga mucho a la realidad, por lo cual nos hace ver que pues ahora sí la corrección de estos delitos son mucho peores que los que están allá afuera. Y algo que me llamó mucho la atención también de esa novela corta es de que una vez que se acostumbran dentro de la prisión, parecieran ver el mundo exterior ahora sí como si fuera una prisión, en donde si se exponen a ese mundo pues corren más peligros. Y no solamente por el hecho de que ya como tienes un historial ya marcado de que cometiste un delito, la sociedad te voltea a ver como con sospechas de que bueno, a este no lo contrato, a este no le presto dinero, a este no me le acerco, para evitar de que vaya a cometer algún delito. Y lo peor de todo es que se llevan ese estigma de que una vez más vuelven a ser delincuentes o criminales, pero también allá en el exterior. Y también para recordarles que esa novela corta tuvo una adaptación fílmica que se llamó La Redención de Shawshank, que este es el nombre justamente de la prisión, en donde pues bueno, van a parar sin importar la categoría del delito que se haya cometido, pero que se terminará contagiando esa maldad. Y a través de esta novela corta se nos enseña cómo el perverso no necesariamente es aquel que rompe la ley, sino también aquel que se identifica con la ley, se asume como ley y que puede utilizar la ley a su conveniencia para poder cometer las peores fechorías. Bueno, eso fue en la reseña de Primavera, Eterna Esperanza, Estación Primavera, y ahora nos vamos con otra que fue la que me encantó. Verano de corrupción. Imaginen ustedes que son vecinos de un menor de edad, de un adolescente, Todd Brown, un joven con muy buenas calificaciones en la escuela, que es admirado por la mayoría también de su salón y también es experto jugando béisbol, por lo tanto es contemplado para poder seguir participando para seguir jugando en más partidos y tener un futuro brillante. Este alumno de 10 estrellas, pero que oculta el peor secreto. Este alumno conoce tu peor secreto.
sabe lo que hiciste en el pasado y va a utilizar esta información para obtener lo que quiere. Pero lo peor de todo es que si lo vemos ahora desde el otro lado, pasamos del alumno al vecino. Y es que resulta ser, ¿qué pasaría si tuvieras por vecino a un anciano ermitaño, iracundo y molesto, cascarrabias, pero que en realidad en su pasado se trató de un científico nazi, de un soldado nazi que ha cometido las peores torturas y en realidad es un fugitivo y se encuentra cerca de tu casa? Ahora tenemos a estos dos personajes, un estudiante psicópata y a un psicópata que cometió los peores crímenes, y los dos se cruzan en el mismo camino. Tony Brown es el joven repartidor de periódico con muy buenas notas, inteligente, pero que sabe del pasado de su vecino, Dossander, por lo cual él descubre que fue un militar que sirvió para el holocausto nazi y que ha cometido los peores crímenes de la humanidad en lo que fue el holocausto, torturando y asesinando judíos, pero utilizará esto para información para obtener lo que quiera a través del anciano. Pero este anciano, que tiempo atrás había cometido esto en su pasado, despertará en él nuevamente esa maldad que lo hizo único, indistinguible, y también tratará de defenderse de este joven. ¿Cuál de los dos es el peor monstruo? Ese alemán que sirvió para el ejército nazi, que torturó a miles de inocentes solamente por pertenecer a una religión y poseer creencias completamente opuestas a lo común, que en este caso fue el judaísmo, o aquel estudiante que tiene la capacidad de poder manipular, chantajear y también posiblemente poder matar a otros. ¿Cuál de los dos es el peor monstruo? Así como si fuera una apuesta. Tilan a cuál de los dos. Y nuevamente en esta novela, así como Eterna Esperanza, nuevamente vemos el tema de la perversión, pero ahora en este caso mucho más explícito, a diferencia de Los prisioneros de Shawshank. En la novela Verano de corrupción veremos cómo el joven Tony Brown obliga a Dossander a que le comparte información de los experimentos y de todo lo que le hicieron a las víctimas, lo cual esto le generará pesadillas, le perjudicará en las calificaciones y, molesto por esto, terminará también torturando psicológicamente al anciano, pero el anciano también tendrá un as bajo la manga. El estudiante no solamente es un estudiante escolar, también alguien que se está preparando para convertirse en el peor monstruo, ya que también veremos los peores crímenes cometidos por ambos personajes, ya que en esta novela lo que se termina abordando es una especie de identificación. A pesar de que Tony Brown pueda torturar psicológicamente a Dossander, parece que lo ve también como un ejemplo a seguir, como diciendo: yo quiero ser como él. Es ser ese hombre al que todo el mundo puede temer y que pueda hacer lo que quiera sin que nadie lo pueda detener y sin que nadie lo pueda frenar. Y vemos una especie de identificación obviamente y completamente perversa, en la cual Tony Brown será un estudiante que se enseñará también a matar y acabar con la vida de seres inocentes. Una novela que no te puedes perder, ya que explora este germen de la maldad. A diferencia de Eterna Esperanza, donde la maldad puede ser contagiada, aquí más que nada cada quien tiene su germen y su grado de maldad que comenzará a desarrollarla. Y cada quien pues hará mostrarla de diferente manera, pero lo que tienen en común es hacer daño a terceros, hacer daños a gente inocente que no las debe ni las teme. Bien. En este caso, Las Cuatro Estaciones, hablamos de monstruos, pero no de monstruos sobrenaturales, monstruos humanos que están entre nosotros con una careta de inocencia, tal como Todd Brown, o con una cara que puede pasar desapercibida como Dossander, o como una maldad en donde no se sabe lo que puede llegar a planear y nos puede dar el mejor de los golpes como Andy Dufresne. Bueno, esto es lo que puedo compartirles a ustedes en la reseña de Las Cuatro Estaciones, y que por supuesto cada novela corta tiene su propia adaptación fílmica que no se pueden perder. Hasta aquí les dejo la reseña de Las Cuatro Estaciones, Criaturas de la Noche, y no me voy sin antes decirles: descansen en paz.